La noche del 10 de abril de 2026, 4 astronautas cayeron a través de la atmósfera de la Tierra a casi 40.000 kilómetros por hora. Estaban rodeados de plasma a 2.760 grados centígrados, más de la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. No podían hablar con nadie en Tierra. Las comunicaciones estaban cortadas por la propia física del plasma, que es conductor y bloquea las señales de radio de la misma manera que una pared de acero bloquea la luz. Y el escudo térmico que los protegía de ese plasma era el mismo modelo que 3 años antes, durante el vuelo de prueba no tripulado del Artemis 1, había fallado visiblemente. Fragmentos de la capa exterior se habían desprendido y flotado en el Pacífico como escombros. La NASA sabía eso. La tripulación sabía eso. Volaron de todas formas. Esta es la historia de los 6 minutos más peligrosos del programa Artemis. La historia de por qué la NASA tomó una decisión que generó críticas públicas de un astronauta veterano del Columbia. Y la historia de por qué esa decisión resultó ser la correcta. Empecemos por lo que encontraron en el escudo térmico del Artemis 1. En noviembre de 2022, la NASA lanzó el Artemis 1, el vuelo de prueba no tripulado completo del sistema SLS y Orion. La misión duró 25 días, completó una trayectoria alrededor de la Luna y regresó con una reentrada de salto en el Pacífico. Desde la perspectiva de los objetivos de la misión fue un éxito. Los sistemas principales funcionaron, la trayectoria fue nominal, la cápsula amerizó dentro de la zona prevista. Luego, los ingenieros la recuperaron y la examinaron de cerca. El escudo térmico del Orión es un disco de aproximadamente 5 metros de diámetro, hecho de un material llamado ABCOAT. El ABCOAT es un sistema de protección térmica ablativo. En lugar de reflejar el calor de la reentrada, lo absorbe y el material exterior se carboniza y se erosiona de manera controlada en el proceso. La pérdida de material es el mecanismo de funcionamiento, no un signo de fallo. El calor va con el material que se pierde hacia afuera, en lugar de transferirse hacia la estructura interior de la cápsula. Los escudos térmicos ablativos tienen historial de uso que se remonta al programa Apolo. El ABCOAT fue el material de los escudos del Apolo. La herencia técnica es larga. Lo que los ingenieros encontraron en el escudo del Artemis 1 no era la carbonización uniforme y predecible que el diseño preveía. Encontraron que piezas de la capa exterior carbonizada se habían partido y desprendido en fragmentos, no pequeñas astillas ni polvo de la ablación normal. Fragmentos suficientemente grandes para que la oficina del inspector general de la NASA los describiera como creando un rastro de escombros detrás de la nave durante la reentrada. Los ingenieros catalogaron daño en más de 100 ubicaciones sobre la superficie del escudo. La estructura interior de la cápsula aguantó. Las temperaturas internas durante la reentrada se mantuvieron dentro de rangos aceptables. Si hubiera habido astronautas a bordo, probablemente habrían sobrevivido. La palabra probablemente hace mucho trabajo en esa oración. La NASA inició una investigación exhaustiva. Más de 100 pruebas en instalaciones de todo el país. Análisis en el arco de plasma del Centro de Investigación Ames, en California. Pruebas con láser, túneles de viento hipersónico. Los ingenieros extrajeron aproximadamente 200 muestras de ABCOAT del escudo recuperado y las enviaron al Centro de Vuelo Espacial Marshall, en Alabama, para análisis de materiales. La investigación duró casi 2 años. En diciembre de 2024, la NASA publicó la causa raíz. El ABCOAT no era suficientemente poroso. Durante la reentrada,
el material ablativo se calienta y experimenta un proceso llamado pirólisis, que es esencialmente combustión sin oxígeno libre disponible. Ese proceso genera gas dentro del material. En un escudo térmico con la permeabilidad correcta, esos gases se filtran hacia afuera a través de la capa exterior carbonizada y se disipan de manera inofensiva hacia el plasma circundante. Es parte del diseño. El escudo respira su propio gas hacia afuera mientras se ablaciona. En el escudo del Artemis I, los gases no podían salir. La capa exterior de carbón se selló demasiado herméticamente, atrapando el gas por debajo. La presión se acumuló. Se formaron grietas. Y cuando la cápsula se sumergió por segunda vez en la atmósfera durante la fase de salto de su reentrada, esas bolsas de gas presurizado se rompieron hacia afuera, expulsando fragmentos de la capa carbonizada como ampollas que revientan en piel quemada. La causa era un cambio aparentemente menor en la formulación del AVCOAT. La versión original del material usada en el Apolo había sido diseñada con la permeabilidad en mente. La versión del Artemis había sido ligeramente reformulada en el proceso de adaptar el material a la escala y las especificaciones del Orión. Nadie detectó que el cambio había reducido la capacidad del material para ventilar sus propios gases de pirólisis hasta que los fragmentos del escudo estaban flotando en el Pacífico. Ese es el descubrimiento. Ahora, la decisión. Para cuando la causa raíz fue identificada y confirmada, el escudo térmico del Artemis II ya estaba construido y atornillado a la cápsula. Y no era idéntico al del Artemis I. Era en realidad menos permeable, porque los ingenieros lo habían fabricado con mayor densidad deliberadamente, para probar la resistencia del pegado entre el escudo y el casco del Orión. Un escudo aún más propenso al mecanismo de fallo que la investigación había identificado. Reemplazar el escudo significaría desmontar la cápsula, construir un escudo nuevo con la formulación corregida y volver a montar todo el conjunto. Para un programa que llevaba media década de retraso respecto a los calendarios originales, eso representaba años adicionales de espera. La NASA tomó la decisión de volar con el escudo existente. La lógica técnica era esta. El mecanismo de fallo que la investigación había identificado era específico del perfil de reentrada de salto. Durante la fase de rebote, cuando la cápsula sale brevemente de la atmósfera antes de volver a entrar, la capa exterior de carbón se enfriaba mientras las capas interiores seguían a temperatura alta. Ese diferencial de temperatura sellaba la capa exterior, atrapando los gases que las capas internas todavía estaban produciendo. Cuando la cápsula volvía a entrar por segunda vez, los gases atrapados no tenían dónde ir y reventaban. Si modificaban la trayectoria de reentrada para eliminar esa fase de enfriamiento, mantener el escudo a temperatura alta continua durante todo el descenso, en lugar de la secuencia de sumergir, rebotar, volver a sumergir, la capa exterior permanecería permeable durante todo el proceso. Los gases se ventearían normalmente. La ablación seguiría su curso predecible. Si en este punto la imagen de la NASA volando con un escudo conocido como defectuoso, pero con una trayectoria modificada, que debería neutralizar el mecanismo de fallo, produce en ti esa mezcla específica de comprensión ante la lógica de la ingeniería de sistemas, bajo restricciones reales y de respeto ante la gravedad de la decisión. En la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la historia del regreso del Artemis II
y los 6 minutos más tensos del programa te acompañe mientras te quedas dormido. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender por qué esa decisión fue públicamente cuestionada y cómo respondió la NASA. Charles Camarda es un exastronauta e ingeniero aeroespacial especializado en sistemas de protección térmica. Formó parte de la primera tripulación del transbordador espacial en volar después del accidente del Columbia en 2003. Tiene acceso directo a la experiencia institucional de lo que ocurre cuando un sistema de protección térmica falla con astronautas dentro. Camarda discrepó públicamente de la decisión de la NASA de volar el Artemis II con el escudo existente. Estimó la probabilidad de un fallo catastrófico en 1 en 20. Un 5% de probabilidad de que el escudo fallara de manera fatal durante la reentrada. Eso podría sonar como un margen aceptable en muchos contextos de la ingeniería. En el contexto específico de sistemas de protección térmica con tripulación a bordo, el umbral de seguridad propio de la NASA para la pérdida de tripulación durante la reentrada se supone que debe estar en el orden de 1 en 500. La estimación de Camarda era 25 veces peor que ese umbral. Lo más grave de la crítica de Camarda no era el número en sí, era la analogía que invocaba. 2003. El Columbia. El 1 de febrero de 2003, el transbordador Columbia se desintegró durante la reentrada. El escudo térmico de las baldosas del ala izquierda tenía una brecha causada por un fragmento de espuma aislante que se había desprendido del tanque externo durante el lanzamiento 16 días antes. Cuando la cápsula entró en la atmósfera, el plasma de alta temperatura penetró por esa brecha, destruyó la estructura del ala y el vehículo se perdió. Los 7 miembros de la tripulación murieron. El impacto de la espuma había sido observado en las imágenes de lanzamiento. Los ingenieros lo habían señalado como una posible preocupación. La gerencia había decidido no investigar más porque los impactos de espuma habían ocurrido en misiones anteriores sin consecuencias catastróficas. La lógica institucional que mató a esos 7 astronautas fue que el sistema había funcionado antes con un daño similar, así que probablemente funcionaría de nuevo. La Comisión de Investigación del Accidente del Columbia identificó ese patrón de pensamiento, la normalización del riesgo observado, repetido sin consecuencias inmediatas, como una causa contribuyente fundamental al accidente. No solo el fallo técnico de la baldosa, sino el fallo cultural de no investigar adecuadamente las señales de advertencia disponibles. Camarda estaba señalando que la lógica que llevó a la decisión de volar el Artemis II con un escudo conocidamente defectuoso tenía similitudes preocupantes con ese patrón. La NASA respondió a esas críticas de manera detallada y técnica. Los ingenieros ejecutaron simulaciones del peor caso posible, escenarios en los que bloques enteros de la COAT eran arrancados durante el descenso. En esos escenarios, la estructura compuesta subyacente del Orión, reforzada con titanio en las áreas críticas, mantenía la integridad suficiente para proteger la tripulación. El escudo podía perder material de manera más agresiva que lo esperado, y la cápsula todavía sobreviviría a la reentrada. Un panel de revisión independiente de expertos externos examinó todos los datos de prueba, los modelos térmicos, las simulaciones de escenarios de fallo y la lógica de la trayectoria modificada. El panel estuvo de acuerdo con las conclusiones de la NASA. La trayectoria modificada neutralizaba el mecanismo de fallo identificado y los márgenes de diseño del sistema eran suficientes para absorber variaciones
en la respuesta del material. El comandante Reid Wiseman dijo a los periodistas que había estado en las reuniones de ingeniería, que había revisado los datos él mismo y que estaba satisfecho de que la evaluación era correcta. Si nos atenemos a la nueva trayectoria de reentrada que la NASA ha planificado, dijo, entonces este escudo térmico será seguro para volar. Wiseman tenía razones personales para tomarse esa evaluación con toda la seriedad posible. En 2014, su esposa Carol Taylor Wiseman fue diagnosticada con cáncer. Durante los años que siguieron, mientras Wiseman continuaba su carrera en la NASA y se entrenaba para lo que eventualmente sería el Artemis II, Carol le dijo que no dejara la agencia, que ese era su trabajo y que lo amaba, que no debería sacrificar eso por la enfermedad de ella. Carol murió en mayo de 2020 a los 46 años, dejando a Wiseman solo con 2 hijas. Wiseman crió a las niñas, continuó el entrenamiento, fue seleccionado como comandante del Artemis II y el 10 de abril de 2026 se sentó dentro de una cápsula con un escudo conocidamente imperfecto, a 40.000 kilómetros por hora, sabiendo que si la evaluación de la NASA estaba equivocada, sus hijas perderían también al único padre que les quedaba. 4 días antes de la reentrada, mientras la cápsula orbitaba a 400.000 kilómetros de la Tierra, la tripulación había mirado por las ventanas del Orión hacia cráteres que ningún ojo humano había visto nunca. Jeremy Hansen, con la voz quebrada, comunicó a Houston que la tripulación quería nombrar uno de esos cráteres Carroll. La tripulación se envolvió en brazos entre sí y flotó en silencio mientras el control de misión en Houston no dijo nada durante 45 segundos. La noche del 10 de abril, a las 7:44 de la tarde hora del este, la cápsula se separó del módulo de servicio construido por la Agencia Espacial Europea, que ya no era necesario y se quemaría sobre el Pacífico. La cápsula Orion estaba sola. A las 7:53, el Orión cruzó la interfaz de entrada, la línea convencional a 122 kilómetros de altitud, donde la atmósfera es suficientemente densa para comenzar a producir resistencia aérea significativa. La cápsula viajaba a aproximadamente 35 veces la velocidad del sonido, alrededor de 39.700 kilómetros por hora. En cuestión de segundos, el aire frente al escudo térmico no pudo apartarse suficientemente rápido. Se comprimió. La energía de esa compresión se convirtió en calor. El escudo térmico comenzó a trabajar. A través de las ventanas, la tripulación vio el mundo convertirse en fuego. No el fuego anaranjado de una chimenea, la luz blanca y anaranjada del plasma, el gas que se calienta hasta el punto en que sus electrones se separan de los átomos y el material se convierte en un cuarto estado de la materia. La vaina de plasma rodeando la cápsula alcanzó los 2.760 grados centígrados. 1 minuto y 22 segundos después de la interfaz de entrada, el escudo alcanzó el calentamiento máximo. Ese era el momento crítico. El Abcoat tenía que carbonizarse de manera uniforme, ventilar sus gases de pirólisis hacia afuera a través de la corteza exterior porosa y erosionarse de manera predecible capa por capa. Si la corteza exterior se estaba sellando, si se estaban formando bolsas de presión, como en el Artemis I, no había absolutamente nada que ninguna persona en el universo pudiera hacer. No hay sistema de escape durante la reentrada. No hay botón de expulsión, no hay abort, no hay escudo de respaldo. El escudo funciona o no funciona, y en esos momentos de calentamiento máximo,
La tripulación ni siquiera podía comunicar lo que estaban viendo. El plasma que rodeaba la cápsula bloqueaba las señales de radio completamente. Las comunicaciones estaban cortadas. Durante 6 minutos, el control de misión en Houston escuchó estática. En la sala de control, el director de vuelo Jeff Rattigan y su equipo miraban pantallas que no mostraban nada y escuchaban altavoces que no reproducían nada. Personas que habían pasado años entrenando para ese momento exacto, esperando una voz o silencio. Dentro de la cápsula, la tripulación experimentaba una desaceleración máxima de aproximadamente 3,9 GE, casi 4 veces su propio peso corporal, empujándolos contra sus asientos. A ese nivel de GE, respirar se convierte en un acto deliberado. Hay que comprimir conscientemente el diafragma contra la presión que intenta aplanar el pecho. La visión se estrecha. Los brazos pesan 20 kilogramos cada uno. Si algo va mal con la orientación de la cápsula, si el vehículo empieza a girar, no es posible alcanzar físicamente los controles. La cápsula vibra mientras el plasma la golpea desde todas las direcciones. A través de las ventanas, si se puede girar la cabeza lo suficiente para mirar, no hay nada visible excepto el plasma. Sin estrellas, sin océano, sin cielo. Solo fuego. 4 personas. 6 minutos. Fuego y silencio. La trayectoria modificada que la NASA había diseñado para neutralizar el mecanismo de fallo del escudo mantenía el calentamiento continuo sin la fase de enfriamiento del rebote de la reentrada de salto original. El escudo estaba expuesto a temperatura alta de manera sostenida en lugar de la secuencia sumergir, enfriar, volver a sumergir. La corteza exterior, al no enfriarse durante un rebote, debería mantenerse permeable durante todo el proceso de ablación. Debería. El análisis decía que debería. Las simulaciones decían que debería. Las pruebas en el arco de plasma decían que debería. La única manera de saber con certeza era la que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, justo antes de las 8 de la tarde, una voz crepitó a través de la estática. «Houston, Integrity, os escuchamos alto y claro. Reid Wiseman. Tranquilo, firme». El escudo había aguantado. La trayectoria modificada funcionó. El calentamiento continuo mantuvo el abecoat permeable. Los gases de pirólisis se ventilarían a través de la corteza exterior durante todo el proceso de ablación. La capa exterior se erosionó de manera uniforme y predecible, sin formación de bolsas de presión, sin fragmentos desprendidos. 2 años y medio de investigación de causa raíz y más de 100 pruebas en instalaciones de todo el país habían producido la respuesta técnica correcta. A 6.700 metros de altitud se desplegaron los paracaídas de freno que redujeron la velocidad de miles de kilómetros por hora a aproximadamente 500. 1 minuto después, a 1.800 metros, los 3 paracaídas principales se abrieron completamente, cada uno con un diámetro mayor que una cancha de tenis, llevando la cápsula a velocidad de amerizaje. A las 8:07 de la tarde, hora del este del 10 de abril de 2026, la cápsula Orion golpeó el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego. 13 minutos desde la interfaz de entrada hasta el amerizaje. 6 de esos 13 en silencio de radio. 4 de esos 6 con el escudo bajo calentamiento máximo y la tripulación sin ninguna posibilidad de intervención externa. En las semanas siguientes, los ingenieros de la NASA inspeccionarán el escudo térmico del Artemis II con el mismo nivel de detalle con que inspeccionaron el del Artemis I. Compararán los patrones de carbonización con los modelos de la trayectoria modificada. Medirán la erosión y su distribución sobre la superficie.
determinarán si el escudo se comportó de la manera que el análisis predijo o si hay divergencias adicionales que incorporar a los modelos. Para el Artemis III, un escudo rediseñado con la formulación de mayor permeabilidad ya está en producción. La apuesta técnica que la NASA tomó con el Artemis II, volar con un escudo imperfecto, con una trayectoria diseñada para neutralizar el mecanismo de fallo de ese escudo, no tendrá que repetirse. Pero el Artemis III todavía no ha ocurrido. El Artemis IV, que está planificado como el primer aterrizaje lunar desde el Apolo 17 en diciembre de 1972, todavía no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que 4 personas volaron en una cápsula con un escudo conocidamente defectuoso. Confiaron en los ingenieros, que dijeron que entendían el fallo y sabían cómo evitarlo. Y completaron la primera misión tripulada al entorno lunar en más de medio siglo. Victor Glover, el piloto del Artemis II y el primer astronauta negro en volar más allá de la órbita terrestre baja, describió el eclipse solar que la tripulación presenció desde detrás de la Luna como uno de los mayores regalos de la misión. Christina Koch, que ya tenía el récord del vuelo espacial individual más largo por una mujer, describió el lado lejano de la Luna como algo que desafiaba lo que los años de entrenamiento con simulaciones habían preparado para ver. Jeremy Hansen, el astronauta canadiense, que se convirtió en el primer no estadounidense en volar más allá de la órbita terrestre baja, usó el momento del récord de distancia para lanzar un desafío a las generaciones futuras. Queremos que este récord no dure mucho tiempo. Y Wiseman, cuya esposa Carol da nombre ahora a un cráter en el límite entre el lado cercano y el lado lejano de la Luna, condujo a su tripulación a través del fuego y respondió a Houston en el tono de alguien que acaba de terminar un procedimiento de rutina. Houston, Integrity, os escuchamos alto y claro. En ese contexto, hay algo que merece ser contemplado sobre lo que significa ese nivel de ecuanimidad. Una reentrada no es un procedimiento de rutina. Es el momento en que toda la complejidad de una misión espacial, los años de diseño y prueba, los meses de entrenamiento, los días de viaje al entorno lunar, se resuelve o no se resuelve en 13 minutos sobre el Pacífico. Para una misión con un factor adicional de incertidumbre conocido, un escudo térmico con un mecanismo de fallo identificado, aunque teóricamente neutralizado, esos 13 minutos llevan un peso específico que los procedimientos nominales no tienen. La ecuanimidad de la respuesta de Wiseman no es distancia emocional ante la situación. Es el producto de entrenamiento que prepara a los astronautas para mantener el pensamiento claro y los procedimientos correctos en situaciones en que el entorno externo está lejos de ser claro. Es la habilidad de separar lo que se puede controlar, los procedimientos, la atención a los sistemas, la comunicación con el control, de lo que no se puede controlar, el comportamiento del escudo en condiciones reales. Ese entrenamiento es parte de la razón por la que la tripulación del Artemis II pudo volar con un escudo conocidamente imperfecto, sin que esa incertidumbre comprometiera su capacidad operativa durante la misión. No porque ignoraran el riesgo, sino porque habían evaluado la información disponible y habían llegado a la conclusión de que los márgenes eran suficientes. La historia de los 6 minutos del Artemis II es, en parte, la historia de cómo un sistema complejo de personas e ingeniería funciona cuando las incertidumbres son conocidas y reconocidas en lugar de ignoradas. La diferencia entre el Artemis II y el Columbia no es solo que el escudo aguantó,
es que el mecanismo de fallo fue identificado, analizado en profundidad durante 2 años y neutralizado con una trayectoria modificada, diseñada específicamente para el fallo conocido. La información sobre el problema fue pública. Las críticas externas fueron respondidas con datos. Los miembros de la tripulación tuvieron acceso directo a los datos técnicos y tomaron la decisión de volar basándose en su propia evaluación de esa información. Eso no garantiza que la decisión era correcta en el sentido de que había 0 posibilidad de fallo. No era correcto en ese sentido. La estimación de Camarda de 1 en 20 podría haber sido la correcta. El hecho de que el escudo aguantara no demuestra retrospectivamente que la probabilidad de fallo era baja. Lo que demuestra es que la evaluación de los ingenieros de la NASA, la predicción de que la trayectoria modificada neutralizaría el mecanismo de fallo, fue correcta en las condiciones reales del vuelo. El modelo funcionó. El escudo se comportó de la manera que el análisis predijo. Esa confirmación, que los modelos ajustados después del Artemis I producen predicciones correctas sobre el comportamiento de la VCOAT, con la trayectoria modificada, es parte del conocimiento que el Artemis II ha añadido al programa. Es parte de lo que hace que el Artemis III sea un poco más seguro que el Artemis II. El escudo aguantó. Los modelos eran correctos. La tripulación está en casa. Y en el Pacífico frente a San Diego, la cápsula Integrity flota en el agua tibia del atardecer, habiendo completado el viaje más largo que seres humanos han hecho en más de 50 años. 13 minutos de atmósfera a océano, 6 de silencio, y una voz tranquila que los rompió. Hay dimensiones de la historia del escudo térmico y de la cultura de seguridad de la NASA que merecen un desarrollo más completo, porque revelan el contexto en que la decisión de volar el Artemis II se sitúa. La primera es la historia más completa del accidente del Columbia y por qué Camarda fue especialmente calificado para hacer la analogía que hizo. Charles Camarda fue asignado al transbordador Discovery en la misión STS-114, el primer vuelo del programa del transbordador, después del accidente del Columbia en 2003. Era, por tanto, miembro de la primera tripulación en volar después de que el Columbia demostró lo que puede ocurrir cuando el sistema de protección térmica tiene una brecha. La preparación para ese vuelo fue diferente a todo lo anterior en la historia del programa del transbordador. La NASA había implementado cambios extensos en los procedimientos de seguridad, en la inspección del sistema de protección térmica, en el análisis del riesgo de impacto de espuma y en la cultura institucional de reporte de preocupaciones técnicas. Camarda vivió esa transición desde adentro. Cuando Camarda cuestionó públicamente la decisión de volar el Artemis II con el escudo existente, invocando el Columbia, no estaba haciendo una analogía casual. Estaba aplicando el conocimiento directo de lo que ocurre cuando la gestión institucional del riesgo falla en el contexto específico de los sistemas de protección térmica. La analogía tiene limitaciones que los ingenieros de la NASA señalaron en sus respuestas públicas. La causa raíz del fallo del escudo del Artemis I fue identificada con precisión y el mecanismo específico fue neutralizado con una trayectoria modificada. En el Columbia, el daño fue observado, pero su severidad no fue investigada de manera completa. Son situaciones diferentes en un aspecto técnico importante. El nivel de comprensión del riesgo era diferente. Pero la analogía también tiene validez en otro sentido. Ambas situaciones involucran la decisión de volar
con un sistema de protección térmica que tiene un problema conocido. Esa es la similaridad que Camarda estaba señalando, independientemente de las diferencias en los detalles técnicos. La segunda dimensión que merece desarrollo es la historia específica del APCOAT en el programa Apolo y por qué la divergencia del Artemis fue inesperada. El APCOAT fue desarrollado en los años 60, específicamente para los módulos de mando del Apolo. Su formulación fue optimizada para la velocidad de reentrada del Apolo, que era similar a la del Orión desde misiones lunares, y para la geometría del módulo de mando Apolo, que era más pequeño que el Orión. A lo largo de las misiones Apolo, el APCOAT funcionó de la manera prevista en todos los módulos de mando que completaron reentradas. Apolo 7, a través del Apolo 17, más las misiones posteriores de Skylab y el Apolo Soyuz. No hubo incidentes de fragmentación del tipo observado en el Artemis 1 en ninguna de esas misiones. Eso es parte de por qué la magnitud del problema en el Artemis 1 fue inesperada. El material tenía décadas de historial de funcionamiento correcto. La formulación había sido adaptada para el Orión, que es más grande y tiene una geometría diferente, pero los ingenieros esperaban que el principio de funcionamiento fuera el mismo. La diferencia en la permeabilidad que fue identificada como causa raíz no era visible en las propiedades mecánicas básicas del material. Era una diferencia en la microestructura de los poros que solo se manifestó bajo las condiciones exactas de la reentrada real. La combinación específica de temperatura, presión y tasa de calentamiento del perfil de reentrada de salto del Orión. Esa es una de las razones por las que los programas de prueba en tierra, con toda su sofisticación, no detectaron el problema antes del vuelo. Las instalaciones de prueba pueden reproducir la temperatura de la reentrada y el flujo de calor, pero reproducir exactamente la escala, la duración y el perfil temporal del calentamiento en las condiciones de vuelo real en una prueba en tierra es técnicamente difícil. La tercera dimensión es la lógica de la trayectoria modificada con más detalle técnico. La reentrada de salto original del Artemis 1 y del Artemis 2 nominal consistía en sumergir la cápsula en la atmósfera superior a un ángulo poco profundo, usar la sustentación aerodinámica para rebotar brevemente fuera de la atmósfera y luego volver a entrar para el descenso final con paracaídas. Durante la fase de rebote, la cápsula sale brevemente de la región de calentamiento intenso. El plasma se disipa. El escudo térmico comienza a enfriarse. La capa exterior de carbón, que minutos antes estaba a más de 2000 grados, empieza a bajar de temperatura. Ese enfriamiento hace que la corteza exterior se contraiga y se vuelva menos porosa. Cuando la cápsula vuelve a entrar para el descenso final, el interior del escudo todavía está caliente por el primer evento de calentamiento. La pirólisis continúa produciendo gas en las capas internas, pero ahora la corteza exterior, que se enfrió durante el rebote, está sellada. Los gases no pueden salir, se acumula presión, se forman grietas. Bajo el estrés del segundo evento de calentamiento, esas grietas se propagan y los fragmentos se desprenden. La trayectoria modificada del Artemis 2 evitó el rebote. En lugar de que la cápsula saliera de la región de calentamiento durante la maniobra de salto, la trayectoria fue diseñada para mantener el calentamiento a un nivel que mantuviera la corteza exterior del APCOAT en el rango de temperatura en que permanece permeable durante todo el descenso. En términos prácticos, esto significó más tiempo total de calentamiento,
pero sin los picos extremos del segundo evento de la reentrada de salto original, y sin la fase de enfriamiento intermedio que sellaba la corteza. La trayectoria modificada tiene consecuencias para la precisión de la zona de amerizaje y para la carga G sobre la tripulación. No producir el rebote significa que la cápsula no tiene la misma capacidad de ajustar su trayectoria horizontal durante el descenso, lo que puede reducir la precisión en la zona de amerizaje. Y la energía del descenso tiene que ser disipada en un único evento de calentamiento en lugar de dos eventos separados, lo que puede producir cargas G ligeramente diferentes sobre la tripulación. Los ingenieros calibraron esos factores y concluyeron que la trayectoria modificada era compatible con la seguridad de la tripulación y con las operaciones de recuperación en el Pacífico. La tripulación experimentó aproximadamente 3,9 GE durante la desaceleración máxima dentro del rango de tolerabilidad para astronautas sanos y bien entrenados. La cuarta dimensión es la pregunta de qué significa la cultura de seguridad post-Columbia para la toma de decisiones bajo incertidumbre. El informe de la Comisión de Investigación del accidente del Columbia de 2003 es un documento extenso y técnico que va mucho más allá de la descripción del fallo técnico. Gran parte del informe analiza la cultura organizacional de la NASA que contribuyó al accidente. Entre las conclusiones del informe hay una que es directamente relevante para la decisión del Artemis II. La cultura de la NASA tenía problemas para distinguir entre la ausencia de evidencia de peligro y la evidencia de ausencia de peligro. Los impactos de espuma habían ocurrido en vuelos anteriores sin consecuencias observables. Eso se interpretó como evidencia de que los impactos de espuma no eran peligrosos, en lugar de como ausencia de evidencia sobre su rango de peligrosidad. En la decisión del Artemis II, la NASA tenía evidencia directa de peligro. El escudo del Artemis I había fallado de manera observable. Eso es cualitativamente diferente de la situación del Columbia, donde la amenaza del daño de espuma era más ambigua antes del accidente. La respuesta de la NASA al problema del Artemis I también fue cualitativamente diferente. 2 años de investigación de causa raíz, más de 100 pruebas, identificación precisa del mecanismo de fallo y diseño de una contramedida específica. Eso no se parece al tratamiento que recibió el daño de espuma del Columbia antes del accidente. Las críticas de Camarda señalaban la similitud en la estructura de la decisión. Volar con un sistema de protección térmica con problema conocido. La defensa de la NASA señalaba la diferencia en el nivel de comprensión del riesgo. El mecanismo del Artemis I fue identificado y neutralizado. El del Columbia no fue identificado antes del accidente. Ambas perspectivas tienen validez. La pregunta de si la NASA gestionó correctamente el riesgo del Artemis II solo puede ser respondida retrospectivamente con los datos del escudo inspeccionado que están siendo analizados. Que el escudo no produjera una catástrofe es evidencia de que la evaluación fue correcta, pero no es evidencia de que la probabilidad de catástrofe era tan baja como la estimación más optimista. La quinta dimensión es el significado personal de la misión para cada miembro de la tripulación. Victor Glover fue piloto de la misión y el primer astronauta negro en volar más allá de la órbita terrestre baja. Su participación en el Artemis II tiene una dimensión histórica que él mismo ha reconocido públicamente, no como carga, sino como responsabilidad hacia las generaciones que lo seguirán. Glover tenía 49 años en el lanzamiento. Se había entrenado para la misión durante años,
había completado antes un vuelo de 6 meses a la Estación Espacial Internacional en 2021. Su experiencia previa en el espacio lo hacía uno de los miembros más experimentados de la tripulación del Artemis II. Christina Koch tenía 47 años. Ya había establecido el récord del vuelo espacial individual más largo por una mujer, 328 días consecutivos a bordo de la Estación Espacial Internacional en 2020. Ese récord le había dado experiencia directa con los efectos fisiológicos del espacio de larga duración, experiencia que informó el diseño de los protocolos médicos del Artemis II. Jeremy Hansen tenía 50 años y era el primer astronauta de la Agencia Espacial Canadiense en volar más allá de la órbita terrestre baja. Había completado el entrenamiento de astronauta en 2009, pero el Artemis II fue su primer vuelo al espacio. La espera de 17 años entre completar el entrenamiento y el primer vuelo es inusual incluso para un programa espacial conocido por sus demoras. Hansen fue quien leyó los números del récord de distancia en la consola de la cápsula. Fue quien notificó a Houston del momento exacto en que superaron la marca del Apolo 13. Y fue quien describió el desafío que quería transmitir a las generaciones futuras, que ese récord no durara mucho tiempo. La tripulación del Artemis II fue también la primera tripulación tripulada en ver el lado lejano de la Luna con sus propios ojos en más de 50 años, y la primera en verlo bajo las condiciones de iluminación específicas de su trayectoria, con el sol bajo sobre el horizonte lunar, produciendo las sombras largas que revelan la textura y el relieve del regolito. Lo que vieron durante esas 7 horas de sobrevuelo, los colores del suelo de la cuenca Polo-Sur-Aitken, la textura de los cráteres en el terminador, la Tierra hundiéndose detrás del horizonte lunar, los 6 destellos de meteoroide durante el eclipse, el Sol coronado durante 54 minutos desde el otro lado de la Luna, son observaciones que no podrían haber sido hechas desde ninguna otra posición y en ningún otro momento. Y luego, 10 días después del lanzamiento, tuvieron que confiar en el escudo. La ecuanimidad con que la tripulación ejecutó la secuencia de reentrada, los procedimientos de separación del módulo de servicio, el encendido de los propulsores para alinear el escudo, la comunicación final antes del apagón, es el producto de años de entrenamiento diseñado exactamente para ese momento. Pero también hay algo más que el entrenamiento detrás de esa ecuanimidad. Es la comprensión de que en la exploración espacial el riesgo no puede ser eliminado completamente. Puede ser identificado, analizado, minimizado mediante el diseño y los procedimientos y aceptado con el nivel de información disponible. Pero no puede ser eliminado. Los astronautas que eligieron esa profesión, sabiendo eso, y continuaron en ella a lo largo de años de entrenamiento, han llegado a una relación con el riesgo que no es insensibilidad, sino aceptación informada. Weissman había evaluado los datos del escudo. Había estado en las reuniones de ingeniería, había hecho las preguntas técnicas y había llegado a la conclusión de que los márgenes eran suficientes. Luego se sentó en la cápsula y confió en esa evaluación. Y a las 8 menos pocos minutos del 10 de abril, mientras el plasma ardía afuera y el Houston en silencio esperaba, el Apcoat del Orion se ablacionó de la manera que 2 años de ingeniería habían predicho que se ablacionaría. Uniforme, predecible, hacia afuera. Y Weissman habló. «Houston, Integrity, os escuchamos alto y claro.
6 minutos de fuego y silencio, y una voz al otro lado. Hay dimensiones adicionales que completan la imagen del Artemis II y de lo que representó. La primera es el contexto de los primeros vuelos tripulados de otras eras de la exploración espacial y qué nivel de riesgo fue considerado aceptable en cada época. El primer vuelo espacial tripulado de la historia fue el de Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. El cohete Vostok había tenido una tasa de fallos en sus pruebas no tripuladas que habría sido considerada inaceptable por los estándares actuales. Antes del vuelo de Gagarin, varios cohetes de la familia R-7 habían fallado en lanzamientos de prueba. El ingeniero jefe Sergei Korolev tomó la decisión de volar de todas formas porque el calendario político de la competencia con los Estados Unidos hacía que los retrasos fueran políticamente inaceptables. Los primeros astronautas del Mercury en los Estados Unidos volaron en cohetes que también tenían tasas de fallo significativas en sus pruebas. John Glenn, en el primer vuelo orbital americano en febrero de 1962, voló en un cohete Atlas, cuya fiabilidad había sido mejorada, pero que todavía tenía fallos en algunas de sus pruebas anteriores. En todos esos casos, el nivel de riesgo aceptado era muy superior al que los programas espaciales actuales considerarían aceptable. Las decisiones se tomaban bajo presiones políticas de la Guerra Fría que no están presentes hoy. El programa Artemis opera bajo un régimen de riesgo diferente, con análisis de riesgo más rigurosos y umbrales de seguridad más estrictos. El nivel de análisis que la NASA realizó sobre el escudo del Artemis II, 2 años de investigación, más de 100 pruebas, revisión por panel independiente, no tiene precedente comparable en los programas espaciales de los años 60. Eso no significa que el nivel de riesgo del Artemis II era comparable al de esas primeras misiones. No lo era. Pero pone en contexto qué significa que haya habido incertidumbres conocidas en el sistema. La segunda dimensión es la pregunta de qué información producirá la inspección del escudo del Artemis II y cómo ese conocimiento se incorporará al diseño del Artemis III. El escudo del Artemis III tendrá una formulación de mayor permeabilidad ya en producción. No repetirá el problema de la formulación del Artemis I y del Artemis II. En ese sentido, la cadena de aprendizaje del programa funcionó. El Artemis I identificó el problema, la investigación identificó la causa raíz, y el diseño del Artemis III incorpora la corrección. Lo que la inspección del escudo del Artemis II añadirá a ese conocimiento es la confirmación de que la trayectoria modificada fue suficiente para neutralizar el mecanismo de fallo con la formulación existente. Si el análisis del patrón de ablación muestra que la corteza exterior se mantuvo uniforme y permeable durante todo el descenso, sin formación de bolsas ni fragmentación, eso validará el modelo que la NASA usó para diseñar la trayectoria modificada. Esa validación tiene valor para futuras situaciones en que la NASA pueda necesitar volar con hardware que tiene una incertidumbre conocida y donde la modificación de la trayectoria podría ser la herramienta disponible para gestionar esa incertidumbre. La tercera dimensión es la reflexión sobre lo que los 6 minutos del Artemis II representan en el contexto de la historia de la exploración espacial humana. La exploración espacial tripulada ha producido momentos de silencio de radio que tienen ese carácter particular. El silencio durante la fase de vuelo detrás de la Luna del Artemis II, cuando la cápsula estaba completamente fuera de comunicación con la Tierra.
El silencio durante los apagones de plasma de las reentradas de las misiones Apolo. El silencio durante la fase de descenso motorizado del Apolo 11, cuando Armstrong y Aldrin estaban en el módulo lunar descendiendo hacia la superficie con varios errores de programa en la computadora de guía y con menos de 90 segundos de combustible cuando tocaron tierra. Todos esos silencios tienen en común que representan momentos en que la tripulación está sola con su nave y sus procedimientos, sin posibilidad de intervención externa, confiando en los sistemas que la ingeniería construyó y en el entrenamiento que hicieron posible su uso correcto bajo condiciones extremas. Los 6 minutos del Artemis II son los primeros silencios de ese tipo en más de medio siglo en el contexto de un viaje al entorno lunar. La generación de ingenieros y controladores de vuelo que participó en esas misiones del Apolo ya no está en activo. El conocimiento institucional fue preservado en documentos y simulaciones, pero no en la experiencia directa de haber vivido esos silencios. En ese sentido, los 6 minutos del Artemis II son también el primer restablecimiento de esa experiencia directa en la cultura institucional de la NASA. El primer momento en que una generación de controladores de vuelo experimentó directamente lo que significa esperar en silencio mientras una cápsula atraviesa el plasma de reentrada con tripulación a bordo y un factor adicional de incertidumbre. Esa experiencia, vivida en lugar de simulada, es parte de lo que el Artemis II añadió al programa. La cuarta dimensión es la cuestión de lo que viene después para cada miembro de la tripulación. Reid, Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completaron el Artemis II como la misión más exigente y más significativa de sus carreras hasta la fecha. Ninguno de ellos ha sido asignado todavía a misiones futuras del programa Artemis en el momento en que se graba este guión. La selección de tripulaciones para misiones futuras es un proceso que involucra factores médicos, de experiencia, de disponibilidad y de las necesidades específicas de cada misión. No hay una práctica establecida de que la tripulación de una misión determinada vuele automáticamente en la siguiente de la secuencia. Lo que sí es seguro es que la experiencia del Artemis II, los 10 días en espacio profundo, el sobrevuelo del lado lejano, la reentrada con las condiciones específicas de ese vuelo, convierte a esos 4 astronautas en poseedores de un conocimiento de primera mano que no puede ser reemplazado por entrenamiento o simulación. Ese conocimiento tiene valor para el programa Artemis independientemente de si vuelan de nuevo en misiones de aterrizaje. La quinta dimensión es lo que el regreso del Artemis II significó para las personas que siguieron la misión desde la Tierra. El Artemis II fue el evento de exploración espacial con mayor audiencia mediática desde el Apolo, según las métricas de vistas en plataformas digitales y seguidores en tiempo real. El sobrevuelo lunar fue transmitido en directo por NASA en múltiples plataformas durante las 7 horas de duración. La reentrada fue seguida en directo por millones de personas. En ese sentido, el Artemis II restableció algo que la exploración espacial tripulada había perdido en cierta medida desde el Apolo: la capacidad de conectar a personas en todo el mundo con la experiencia de exploración en tiempo real. Las misiones robóticas como el rover Perseverance en Marte o las sondas Voyager producen ciencia de alto valor, pero no producen la misma conexión emocional que la presencia de seres humanos en el entorno que está siendo explorado. La descripción de Victor Glover del eclipse solar, la voz de Hansen al nombrar el cráter Carroll,
Las palabras de Koch al salir de detrás de la luna son experiencias que audiencias de millones de personas vivieron en tiempo real. Esa conexión entre la exploración y el público humano es parte de la justificación de los programas de exploración tripulada que va más allá de la argumentación estrictamente científica. Y el Artemis II la restableció después de más de medio siglo. El regreso del 10 de abril completó esa conexión de la manera más humana posible, con un silencio de 6 minutos y una voz tranquila al otro lado. Houston, Integrity, os escuchamos alto y claro. Y Houston, después de un momento, respondió: hay una última reflexión sobre la decisión de volar con el escudo imperfecto que completa la imagen de lo que el Artemis II representó como hecho institucional y humano. Las decisiones sobre si volar con hardware con incertidumbres conocidas son las decisiones más difíciles de la exploración espacial tripulada. No porque la ingeniería sea simple, sino porque no son decisiones que puedan ser tomadas solo con ingeniería. Involucran juicios sobre niveles aceptables de riesgo, que son parcialmente técnicos y parcialmente filosóficos. El ingeniero que estima 1 en 20 está siendo técnicamente preciso según su mejor evaluación de los datos disponibles. El ingeniero que estima 1 en 500 también puede estar siendo técnicamente preciso según su mejor evaluación de los mismos datos. La diferencia no es necesariamente que uno tiene más razón técnica que el otro. Es que están ponderando las incertidumbres de manera diferente. En esas situaciones la decisión final no puede ser delegada enteramente a los modelos. Los modelos pueden informar la decisión, pero no pueden tomarla. La decisión es tomada por personas con responsabilidad institucional, con acceso a la mejor información disponible y con la comprensión de que esa información tiene límites. La NASA tomó esa decisión. La tripulación evaluó la información y estuvo de acuerdo. Y el escudo aguantó. Eso no demuestra que la decisión era correcta con certeza. Demuestra que las personas que la tomaron hicieron la mejor evaluación posible con la información disponible, que esa evaluación resultó ser correcta en las condiciones reales del vuelo, y que el sistema de ingeniería produjo el resultado que el análisis predijo. En la exploración espacial, eso es lo más que se puede pedir de una decisión bajo incertidumbre. 4 personas fueron al entorno lunar y volvieron. El escudo aguantó. La voz rompió el silencio. Y el programa sigue adelante hacia el Artemis 3. Y después del 3, el 4. Y con el 4, las primeras huellas en el polo sur de la Luna en más de 50 años. 6 minutos de fuego y silencio. Y todo lo que ese silencio hizo posible. Y si sabes dónde mirar durante las noches correctas del ciclo lunar, puedes ver un pequeño punto brillante en el límite entre el lado cercano y el lado lejano de la Luna. La tripulación lo llama Carroll y sigue ahí,